Nos vamos ya a Madrid con un informe de nuestras enviadas, Andrea Tavares y Silvana Sosa. El presidente José Mujica fue recibido en la mañana de este jueves por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. El tema central allí de intercambio es la posibilidad y las oportunidades para empresas españolas de invertir en Uruguay en momentos de crisis. A las 13:30 Mujica ingresó al Palacio de la Moncloa. En la puerta fue recibido por Rajoy, quien le preguntó cómo estaba y cómo iba todo. Tras posar para fotógrafos y camarógrafos, ambos mandatarios ingresaron a la recepción de la sede presidencial, donde intercambiaron un breve diálogo. Por momentos Mujica lució visiblemente cansado. Luego de ese breve encuentro público, Mujica y Rajoy atravesaron los jardines del Palacio de la Moncloa, sede del gobierno y residencia oficial del presidente desde 1977. Un tramo de aproximadamente 2 cuadras caminaron y conversaron sobre las características del lugar hasta llegar al casco principal del palacio. A ese lugar también llegaron los 7 ministros de gobierno para participar de un almuerzo conjunto. España atraviesa una de las crisis más importantes de su historia de los últimos tiempos, no solamente en lo económico, sino también en lo social, un índice de desocupación que supera el 25% de la población. Según los últimos datos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la tasa de desempleo en España seguirá subiendo hasta superar el 28% el próximo año. Además, prevé que la economía española se contraiga un 1,7% en este año. Seguimos en Europa porque en el marco de sus actividades en España, Mujica se reunió con la colectividad de uruguayos residentes en ese país. Cientos de uruguayos residentes en Madrid llegaron hasta la Casa de América para escuchar al presidente de la República, José Mujica. Aproximadamente 45 minutos de discurso en el que el presidente habló de todos los temas. Tambores de la comunidad de uruguayos recibieron al presidente Mujica. En el auditorio de la Casa de América había más de 300 uruguayos. Mujica relató cómo está el país. No andamos perfecto, no estamos los perros con chorizo. Pero hace 8 años exportábamos 3.500, 3.800 millones. Ahora andamos rayando los 10.000. Hay más de 800.000 personas que zafaron de la pobreza. El mandatario dijo sentirse orgulloso por los logros de la izquierda y puso como ejemplo la mejora de los trabajadores rurales y contó cómo marcha la economía. Somos un país pequeño. Acá tenemos el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el presidente de la República, 7 o 8 ministros, y el dólar se subió como unos 50 mientras estábamos acá en España. ¿Y qué pasó? Yo qué sé qué puta pasó. Yo qué sé lo que pasó. Pasó sencillamente que estamos en un mundo medio de timba. Y son tantas las variables que habría que ser mago para poderla averiguar. Entre los variados temas, el presidente habló de su relación con Dios. Hay que estar en Venezuela al lado del féretro de Chávez y ver pasar 2 días multitudes de gente con el gorro rojo y la camisa roja y pim pam y viva la revolución Yo no puedo creer en Dios. ¿Y qué ayuda Dios? Una vez estuve boqueando de abusanado en la cama de un hospital. Y si Dios es un invento o no, no me importa. Pero es una notable ayuda para bien morir. Y eso es una cosa muy seria. Pasajes del discurso de Mujica provocaron por momentos hilaridad y por otros emoción del público y del propio presidente. Pero recuerde, algo que 5 abrazos, 10 abrazos son una fiesta. 500 abrazos es una paliza. Y al final se sometió a la paliza de abrazos. Presidente. El empresariado europeo elogió el discurso del presidente Mujica, brindado ayer en el marco de una reunión con cerca de 200 inversores.
Uno de los temas que más resaltaron los empresarios en el día de hoy fue la mirada crítica del mandatario sobre cómo se relacionan los uruguayos con el trabajo. Hoy, con la colonia de residentes compatriotas, Mujica volvió a referirse al tema. Ayer se calentaron porque dijeron que éramos medios antorrantoches. Pero compatriota, laburando cualquiera la hace. El problema es vivir laburando ahí más o menos. Para mí es un mérito del Uruguay que no nos tenemos que matar y vamos tirando. ¿Qué embromar? Vengo de China, laburo como chinos laburan. Y yo los admiro. Y van a crear una gran potencia. Ahora, no, yo quiero vivir como en el Uruguay, no joda. No joda. No. Porque sencillamente la vida es corta y se nos va. La vida se nos está yendo y la única vida que tenemos es esta. Y entonces el paraíso está acá. O el infierno. Hay que trabajar para vivir, pero no se debe vivir para trabajar solo. A la vida hay que respetarla. Hay que tener tiempo para atender amigos, conocer potranco, para enamorarse. El amor es un rito sagrado, necesita tiempo. Hay que beberlo de a sorbitos como la buena bebida. No empacha nunca. Nos vamos a otros temas. La población carcelaria continúa creciendo en nuestro país y por primera vez se acerca a los 10.000 reclusos. Entre el año 2006 y 2012 el incremento fue del 44% según señala el comisionado Álvaro Garcés en el informe 2012 presentado hoy al Parlamento. En el documento se señala que después de Chile somos el país con mayor cantidad de presos. Si a esto se le añade los menores y aquellas personas, pacientes que están a disposición de la justicia en colonias psiquiátricas, el número aumenta y estamos en cerca de 11.000 personas. Esto es uno de los aspectos que hemos destacado con mayor énfasis a la comisión, porque mientras hay un esfuerzo real de inversión, se han construido muchos locales, se han ampliado, se han refaccionado los locales, esta tendencia constante al crecimiento de las personas encarceladas anula buena parte de ese esfuerzo. El 73% de los reclusos tiene entre 18 y 35 años de edad, 64% son procesados y 36% penados. Si bien tienen sentencia de primera instancia, no son todavía penados. Entonces, la justicia, cuando se demora, termina siendo injusta. Entonces, por allí hay una vulneración a un derecho que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El comisionado parlamentario confirmó que hay un 60% de reincidencia en nuestro país y que el incremento de la población carcelaria se debe a que los jueces procesan cada vez más con prisión, a la efectividad policial y también al incremento del delito. Si se continuara fomentando el trabajo, el estudio, si se continuara y se fomentara el tratamiento de las adicciones, tendrían muchas mejores posibilidades de volver a la vida en sociedad y no delinquir. El CONCAR es el centro de reclusión con mayor hacinamiento, llegando al 220%. En septiembre se inaugurará un módulo para 1.000 presos, lo que mejoraría la situación. La construcción del complejo Punta de Rieles contribuirá también a disminuir el hacinamiento. Cuando esté construido el complejo en Punta de Rieles, va a haber margen, va a haber un colchón como para administrar otra vez el crecimiento en el próximo periodo. Pero ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto más se puede encarcelar? 3 policías de Paysandú fueron procesados con prisión por el delito de cohecho calificado. Las maniobras consistían en recibir compensaciones económicas a cambio del ingreso de mercadería ilegal a la cárcel departamental. El informe es de Julio Correa. Desde hace varios días, el personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Paysandú se encontraba trabajando para esclarecer irregularidades cometidas por policías que cumplían funciones en la cárcel departamental. Estos policías permitían durante sus horas de labor el ingreso de mercaderías
consideradas ilegales a diferentes reclusos, a través de lo cual recibían remuneración a cambio. En la Jefatura de Policía, el comando ha dispuesto de que, paralelo a lo dispuesto por la justicia, se les va a instruir un sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades que el caso implica. Se inicia una investigación que lleva su tiempo, lleva también un trabajo profesional que es reservado y fue muy objetivo porque acá, si ustedes piensan, estamos investigando a los propios camaradas. No fue una denuncia específica, sino varias investigaciones de varias cosas, de varios hechos. No era una sola denuncia. Bueno, y eso fue lo que se llevó a término. Desde Paysandú, Julio Correa, TN1 Noticias. Unidades del Ministerio del Interior de todo el país realizaron en Paso de los Toros una jornada de capacitación sobre el nuevo protocolo de actuación policial en casos de violencia doméstica. El informe es de Roberto Vasconcellos. Lesiones, violencia privada. El protocolo de gestión de información de violencia doméstica aprobado en abril de este año tiene como fin unificar los criterios de actuación policial. Vinculando la violencia doméstica con otros delitos. En segundo lugar, permitiendo un mejor registro de las medidas cautelares. Las cuales pueden ser consultadas en el sistema desde cualquier lugar del país. Además, el protocolo incluye algunos indicadores de riesgo. Que son básicos para la determinación de si es necesario tomar medidas de protección. El 2012 cerró con un aumento del 51% en las denuncias de violencia doméstica en el país. Esto quiere decir que nosotros desde el año pasado estamos pudiendo vincular delitos como que eran tipificados como lesiones, como amenazas, como violencia privada, con la violencia doméstica. El protocolo señala que todos los eventos de violencia doméstica que requieren actuación policial deben, sin excepción, quedar registrados en el sistema de gestión de seguridad pública. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, TN1 Noticias. El primer día de paro de los anestesistas dejó como saldo más de 40 cirugías reprogramadas. Mañana habrá otra instancia de diálogo entre ACE y los médicos en el Ministerio de Trabajo. En el primer día de paro de anestesistas y cirujanos, 45 cirugías debieron ser suspendidas y por lo tanto reprogramadas. El conflicto obviamente es con ACE. En el día de mañana el Ministerio de Trabajo convocó a una mesa de diálogo a todos los involucrados. El Poder Ejecutivo participaremos como mediadores en el conflicto. El Ministerio de Salud Pública, en tanto garante de los servicios de atención a la salud para la población, va a estar participando. Pero bueno, no podemos adelantar cuáles van a ser los resultados de dicho diálogo, ¿verdad? Pero sí tenemos que dejar tranquila a la población que todas las cirugías de urgencia y las cirugías oncológicas fueron realizadas. Los docentes del Liceo Rincón de la Bolsa en el departamento de San José obtuvieron apoyo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y por ello las ocupaciones podrían extenderse a todos los liceos de ese departamento. Acusaron al presidente de secundaria, Juan Pedro Tineto, de mentir. Los docentes reclaman negociar temas como la seguridad, infraestructura y creación de cargos con autoridades que tengan poder de decisión. El señor Tineto nos mintió. Por lo tanto, nos mintió porque no hubo ninguna propuesta escrita. Ayer fue una ambigüedad de promesas y nada concreto, y hoy llamó 14:30 a decir que eso era lo que daban, y punto. La respuesta escrita existe y al parecer los docentes la rechazaron en el momento que la escribana les iba a dar la propuesta escrita. No, no es así. Nosotros en una negociación tienen que ir los que tienen poder de decisión. Nos mandaron la inspectora de institutos y liceos que no tienen ningún poder de negociación. Nosotros estamos dispuestos a hablar, dispuestos a negociar, pero como decía mi compañero, que venga alguien responsable. El Codicen de las 11 de la mañana nos estuvo llamando
y nos decía telefónicamente cuestiones que eran más lógicas, que tenían que ver más con nuestras reivindicaciones. Nosotros dijimos que con gusto vinieran y no se presentaron. Nosotros mañana a las 7 de la mañana volvemos a ocupar por 5º día consecutivo y con gusto estamos dispuestos a hablar, a negociar. El liceo está cerrado ahora. Sí, el liceo está cerrado porque siempre que se ha desalojado se cierra el liceo. Las autoridades convocan que mañana comiencen los cursos, nosotros anunciamos que mañana a las 7 de la mañana volvemos a ocupar. Esto ha incrementado la movilización, tenemos el apoyo de la federación toda y quiero anunciar que la filial de Playa Pascual propone a los 9 liceos del departamento, si mañana no hay soluciones, comenzarían ocupaciones escalonadas en todo el departamento de San José. Por su parte, el presidente de secundaria, Juan Pedro Tinetto, respondió que las autoridades están dispuestas a dialogar, pero si mañana se vuelve a ocupar el liceo, será desalojado nuevamente. Tinetto se refirió a las soluciones que planteó secundaria para descongestionar, sobre todo, el turno nocturno. La instalación de aulas prefabricadas para descomprimir y la eventualidad de poder crear algún curso nocturno en el liceo en algunos de los liceos próximos, en particular estoy pensando en Delta del Tigre, que de alguna manera cause algún alivio a la matrícula. Tenemos que ver si eso es posible en julio, si es posible el próximo año, pero son las soluciones que pueden tender a descomprimir el liceo. La construcción de un liceo nuevo, o sea, el Codicen se comprometió a realizar el proyecto de un nuevo liceo y de incorporarlo, darle prioridad para que figure en el próximo quinquenio. Si en el presupuesto de este quinquenio no está, pero el avance hacia el proyecto de un liceo, creo que el liceo del Rincón de la Bolsa con 12 salones es un liceo suficiente. ¿Para usted hay un componente político en las ocupaciones? Y en todas nuestras acciones hay un componente político. ¿Político partidario, digo? Yo no diría que partidario, que forma parte de la política de acción de los gremios, algunos con una visión partidaria, otros con otra. Este año volvería a realizarse un nuevo plan cartográfico a nivel nacional. El trabajo será realizado por el Servicio Geográfico Militar, que hoy festejó su centenario. En el acto de los 100 años de creación del Servicio Geográfico Militar estuvieron las más altas autoridades de las tres armas, más el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En el discurso que dio inauguración al acto, desde la dirección del instituto, se reclamó por mayor presupuesto para el trabajo de la institución, que entre otras cosas tiene la realización de un plan cartográfico nacional. El director del instituto dijo que no se realiza un estudio cartográfico pormenorizado de todo el Uruguay desde 1966 y que esa es una de las prioridades para este año. Se logró en ese instante, fue el origen para lo que hoy es CONEAT, entre otras. Nuestra cartografía tiene su origen ahí, de ahí la importancia de ese proyecto. El ministro Huidobro escuchó el planteo y dijo que hará todo lo posible para que se concrete este año. Nosotros estamos dando la pelea del Ministerio de Economía y Finanzas y si no, vamos a sacar los fondos de donde sea. Para mí es un compromiso, ya se lo manifesté a gente cuando asumí, que yo no me voy a ir sin antes dejar encaminado el segundo reglamento, porque me parece que Uruguay no puede carecer de esa herramienta. Para el ministro, estas tareas colaboran para que Uruguay controle la posible existencia de pistas clandestinas de aviación que puedan usarse para el lavado de dinero. Controlar cada una de esas cosas es complicado, porque Uruguay es una pradera. Tiene condiciones geográficas tales que permiten que los aviones actuales, cada vez más versátiles, más fáciles de manejar, las avionetas, los aviones de uso particular, puedan aterrizar y puedan decolar desde cualquier campo. Por su parte, el ministro de Defensa reiteró su planteo en cuanto a que las Fuerzas Armadas patrullen la ribera del río Santa Lucía para evitar más focos de contaminación.
Hace algunos días el ministro Fernández Huidobro acordó con su par de vivienda Francisco Beltrame militarizar la cuenca del río Santa Lucía para evitar que se sigan instalando emprendimientos productivos en la ribera de ese curso de agua, de donde se toma el agua que potabiliza y envía a la mitad de la población de Uruguay. Huidobro dijo que los militares impedirán que se instalen nuevos productores y que obligarán a los que están a que se retiren de la zona de exclusión que fijará el gobierno. Este jueves, Fernández Huidobro insistió con el planteo y dijo que las Fuerzas Armadas están prontas. El ejército ya está a la orden, nosotros vamos a apoyar al Ministerio de Vivienda en el plan que está elaborando, hay una comisión interministerial y ya le dije al comandante en jefe, que hoy no vino porque está enfermo, que esté gatillado todos los recursos del ejército en todo el país para dar ese apoyo, ¿no? Desde los Estados Unidos, el expresidente Tabaré Vázquez lanzó un duro alegato contra la industria tabacalera internacional en una conferencia organizada por el Banco Mundial, donde fue el principal orador, acusó a esa industria de matar a la mitad de sus consumidores y afirmó que rebajando 50% el consumo de tabaco se salvarían millones de vidas. Mientras que los índices de consumo bajan en las naciones industrializadas, la industria tabacalera aumenta espectacularmente sus esfuerzos en los mercados de África, de Asia y Latinoamérica, sobre todo intentando crear millones de nuevos fumadores para mantener sus niveles de venta, ya que al mismo tiempo va matando a sus consumidores de muchos años. Nadie se salva de las tácticas de esta industria, verdadero vector de esta pandemia. Es impensable que un ciudadano del mundo dentro de 200 años comprendan que nos suicidemos con un cilindro de papel, con una yerbita adentro, que es prendido fuego, que se aspira y se echa el humo por la nariz y por la boca. Que nos estemos matando con esto, al precio que lo estamos haciendo. Y aquí en nuestro país la ministra de Salud dijo que con la campaña de lucha antitabaco en nuestro país, un 28% de la población dejó el cigarrillo. Esta cifra reduce a la población fumadora a la mitad. Población adolescente. A un día de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, el Ministerio de Salud Pública presentó el proyecto de ley por el cual se prohíbe la publicidad del tabaco en su totalidad, así como su exhibición en comercios. De esta forma estamos dando cumplimiento al 100% del convenio marco de control de tabaco con la Organización Mundial de la Salud, este convenio que hemos firmado, hemos ratificado y que Uruguay viene liderando. En ese sentido es bien alentador las encuestas que tenemos en cuanto a la población que está dejando de fumar, al respaldo que tenemos de la población y a ciertos indicadores de salud. Con la campaña antitabaco en la actualidad, solo el 20% de la población es fumadora, siendo los adolescentes los que más se desvincularon del tabaquismo. La población entre 12 a 17 años dejó de fumar de un 30,2% en el año 2006 a un 13% en el 2012. Con lo cual está demostrando que los jóvenes uruguayos son sumamente responsables, pero sumamente críticos. Así que felicitamos a estos jóvenes y nos ponemos a disposición de los que aún no han dejado de fumar para que puedan hacerlo. La ministra adelantó que las próximas campañas se centrarán en mujeres jóvenes y de nivel socioeconómico más bajo, ya que es el sector más renuente a dejar el tabaco. UNICEF considera que es necesario que en Uruguay se implementen más políticas públicas para atender la problemática de las personas con discapacidad. Más de medio millón de uruguayos presentan alguna discapacidad según un estudio realizado por UNICEF. Según el documento, los adolescentes son el grupo etario en el que se registra mayor porcentaje de discapacidad. Menores de 18, niños adolescentes, estamos hablando casi de 48 o 50 mil personas, entonces no son un pequeño grupo. En los países de América Latina, la situación de los niños discapacitados es similar. Tienen menos acceso a la salud, menos acceso a la educación.
cuando tienen educación generalmente en instituciones separadas. Egidio Croti, responsable de UNICEF Uruguay, explicó que existe vínculo entre pobreza y discapacidad. Hay una sobrerepresentación de personas discapacitadas en familias por debajo de la línea de la pobreza. Y ahí hay también un tema que algunas discapacidades son prevenibles. Emilia Riotorto tiene 19 años, es sorda y asegura que existen obstáculos. Porque para el discapacitado son como puertas cerradas, todo se le tranca. Querés ir acá y no podés, querés ir al liceo y no podés. Entonces, lo que falta es una apertura, ¿tá? Para poder participar realmente de todas las actividades. Para Emilia la solución es clara. Falta más, falta que nos den más cosas, falta política de Estado que nos dé la posibilidad de poder mejorar nuestro nivel de vida. El representante de UNICEF en Uruguay aseguró que a partir de este informe son necesarias políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, pero con una visión inclusiva. Parar de ver a esta persona como un problema, un peso para la sociedad o esta visión caritativa, sino conociéndolo uno se da cuenta que sí podemos interactuar. Ya están disponibles en los centros de cobranza las lámparas de bajo consumo que entrega gratuitamente UTE a sus clientes. Se lanzó una nueva etapa del plan a todas luces, por el que UTE entregará 2 lámparas compactas de bajo consumo clase A a sus clientes residenciales. Van a recibir en sus facturas un cupón y con ese cupón se va a poder dirigir a los redpagos o a los hábitats exclusivamente en esos lugares, digamos, llevando el cupón y la cédula va a poder retirar las lámparas. La eficiencia energética es el objetivo, según explicó el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Con una lámpara de este estilo se gasta del orden del 20% de la energía que se gastaba con las viejas lámparas y esto es un cambio cultural y para eso hay que trabajar y todas las empresas del mundo, las empresas eléctricas justamente hacen campañas activas de sustitución de tecnología, es un cambio cultural, para eso hay que ayudarlo al cliente a que tome la decisión. Adaptándose a las nuevas tecnologías, los reclamos de UTE se pueden realizar mediante mensaje de texto. Mandando un mensaje al 1930, poniendo luz y el número que aparece en amarillo en la factura, automáticamente van a estar diciendo tengo un problema con el suministro. Eso además va a recibir una respuesta automática, con lo cual confirmándole al cliente que fue recibido correctamente. Ahora los clientes podrán además realizar trámites por internet ingresando a la página web www.ute.com.uy. Nos vamos nuevamente a España, donde el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aseguró que se está trabajando en el diseño de medidas vinculadas a la política monetaria. El Banco Central tuvo una serie de intercambios con analistas y con periodistas en los últimos tiempos, hizo un análisis preciso, un diagnóstico acerca de cuál es la situación y bueno, a partir de eso se han generado una nueva realidad en el mercado de cambios que, como en otras circunstancias, a veces cuesta mucho explicar los movimientos del mercado. En este caso, bueno, son las propias interpretaciones que hacen los analistas. El gobierno trata de adaptar los instrumentos a las circunstancias. Hoy tenemos circunstancias distintas que las que teníamos en el pasado. ¿Deja en suspenso esas medidas que se tenían pensadas para esas circunstancias? No, sinceramente, mientras que estamos trabajando en el diseño de medidas, y ustedes saben bien que no las comentamos ni adelantamos su contenido. Estamos trabajando y con toda seguridad cuando el trabajo esté terminado lo vamos a comunicar públicamente. La política monetaria y la política económica en general en Uruguay tiene mucha reputación, mucha credibilidad y es muy importante actuar con seriedad de nuestra parte. El índice de precios al productor de productos nacionales disminuyó un 0,9% en mayo de este año en relación al mes anterior. Esto significó un aumento de 1,2% en los últimos 12 meses, de acuerdo a los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el Banco del Año.
Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 20.05 y en la venta 20.90. También bajó el dólar interbancario billete a 20,624. El peso argentino subió 1.95, 2.95. También subió el real 8.80, 10.30 y también al alza cotizó el euro billete, 26 pesos en la compra, 27.45 en la venta. La unidad indexada 2,6089. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Siria recibió misiles de defensa antiaérea provenientes de Rusia, lo que disparó el alerta de Israel y Estados Unidos. Vemos esta y otras noticias. Los rebeldes sirios pidieron ayuda urgente a organizaciones humanitarias para atender a las víctimas civiles de los ataques del gobierno en el oeste del país. Según un comunicado de la agrupación, Al-Qusayr carece de médicos y de la equipación mínima para atender a los civiles heridos, por lo que es necesaria la ayuda de organizaciones humanitarias internacionales. En tanto, el presidente sirio Bashar al-Assad dijo que el primer embarque de un sistema de cohetes para defensa antiaérea ha llegado al país proveniente de Rusia, de acuerdo a un reporte de una televisora libanesa. La misma difundió este jueves un comentario de al-Assad sobre los misiles rusos a su servicio, con un alcance de 200 kilómetros, afirmando que ya llegaron a Siria. Un comunicado emitido por el Servicio de Guardaespaldas del presidente dice que el Servicio de Vigilancia y Correos y el FBI interceptaron una carta dirigida a la Casa Blanca similar a las cartas enviadas previamente al alcalde Bloomberg en Nueva York. La unidad antiterrorista del FBI está investigando ahora la misma. La noticia había sido adelantada por el canal de televisión estadounidense NBC, que aseguró que la carta con amenazas destinada a la Casa Blanca fue enviada desde el mismo lugar que las remitidas a Bloomberg. La misiva contiene ricina, una sustancia que puede ser letal. El presidente francés François Hollande se comprometió este jueves a llevar a cabo unas reformas pendientes desde hace tiempo en el sistema de pensiones y el mercado laboral de su país, pero dijo que dependía de París y no de la Comisión Europea decidir cómo se implementaban. En rueda de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel, Hollande defendió su comentario de que el Ejecutivo de la Unión Europea no puede dictar las normas a los Estados miembros, en un tono nacionalista desafiante que irritó a los conservadores que gobiernan Alemania. Los dos líderes acordaron proponer que los 17 países que comparten el euro nombren un presidente a tiempo completo y celebren cumbres más frecuentes para coordinar la política económica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Ya conocemos el último detalle de la fecha 15 del torneo clausura y era saber dónde iba a jugar Nacional frente a Wanderers. Será el domingo 15:30 en el Viera. El Bohemio será local en su estadio con capacidad para algo así como 5.500 personas. Y la otra gran noticia que surgió en el día de hoy viene desde España y aseguran que ya está todo arreglado para que Luis Suárez sea jugador de Real Madrid. Escuchemos al salteño hablando al respecto. Dije de que al Real Madrid no se le puede decir que no, porque creo que es normal, que equipos grandes del cual uno siempre sueña, es imposible decirle que no, pero todavía no tengo nada, no se ha hablado, no he hablado ni con el Real Madrid, ni con el Liverpool, ni nada, mi representante no me ha dicho nada tampoco. Bien, aseguran desde España que su representante ya arregló un contrato por 4 temporadas para que Suárez vista de merengue y serán 47 millones de euros los que le pague Real Madrid al Liverpool inglés por la famosa cláusula de rescisión. Lo que sí está claro es que Luis Suárez no quiere seguir en Inglaterra. El tema del seguimiento de los paparazzi todo el tiempo, cada movimiento que hacía, cada cosa que hacía, no podía llevar ni a la nena en el jardín, no podía ir al supermercado, nada, y eso es algo que estás expuesto, pero bueno, después ni que hablar que se han dicho disparates, fotos todos los días, burlas, cosas del cual ninguno me salió a defender, que el entrenador y algunos compañeros saben de que yo sufrí, pasé mal y que me trataron mal y yo me
no me sentí a gusto y ellos lo saben perfectamente y creo que va a ser entendible si algún día me voy del Liverpool. Luego del último partido eliminatoria frente a la selección chilena, el capitán Diego Lugano hizo declaraciones bastante duras sobre algunos de sus compañeros, lo que incluso lo llevó a enfrentarse con el padre de Edinson Cavani. Luis Suárez también se refirió sobre el rezongo del capitán. Que lo que diga el capitán, lo que diga la Tota, siempre va a ser positivo para nosotros. Capaz que fue un pellizcón de decir, muchachos, vamos a reaccionar porque estamos casi fuera del Mundial, y tiene toda la razón del mundo. Bien, y la selección sub-20 se despidió, será el último partido de local, después tendrá algunos amistosos en Turquía preparándose para el Mundial. Fue en Florida, el último juego con victoria 2-0 ante Paraguay. Bien, y repasamos lo mejor, repasamos algunos de los goles, los dos de la selección de Juan Berseri. El primero fue de Arrascaeta, del pibe de Defensor Sporting, que estará para la definición del 4 de junio, pero que seguramente en toda esta eterna discusión que tienen las autoridades de nuestro fútbol para resolver el campeonato, si juegan en junio se las va a perder. Nico López hace este golazo, el diente, más conocido para los que siguen el fútbol. El ex nacional definía de esa forma para ganarle 2-0 a la selección paraguaya. Uruguay, que por lo pronto tiene una baja, que es Renato César, que se fracturó uno de los dedos de su pie. Otro que seguramente se va a perder el Mundial es Rodrigo Aguirre, que tiene un problema cardíaco, y además el capitán Emiliano Velázquez tiene una luxación en el codo y también es candidato a quedarse sin la Copa del Mundo. Escuchemos las sensaciones después del 2-0. Sí, un equipo muy duro que hizo un gran sudamericano y una gran preparación. Ellos vienen ahora de Europa, han jugado partidos importantes, han jugado con España, que es el campeón de Europa. Un partido para cerrar lo que es la competencia acá, y tenemos 3 partidos después en Turquía para buscar una puesta a punto del equipo. Veníamos de varias derrotas, pero bueno, hoy creo que se jugó muy bien. Era el último partido antes del Mundial, así que era clave ganar hoy para llegar al Mundial tranquilo. Así que muy contento por el equipo, se lo merecía el triunfo, y bueno, más que nada con la gente acá en Uruguay, que también le dio una alegría. Bien, y hubo Copa Libertadores y Newell's Old Boys eliminó a Boca Juniors, lo dejó sin semifinales. Bien, y hablemos de la Copa Libertadores. Vamos a comenzar con el Olimpia de Paraguay de los uruguayos. Martín Silva es el que sufre el primer gol del juego ante Fluminense, 0-0 en Brasil, y fue victoria 2-1 para el equipo lleno de uruguayos. El que hace la genialidad es Juan Manuel Salgueiro, el ex Danubio, entre otros, para que festeje el ex arquero Almeida. Miren lo que hace, por Dios. El empate, y después en un penal con muchas dudas que Fedor Zuc, el árbitro uruguayo, lo termina pitando. Es Salgueiro el que pone el 2-1 para que un grande del fútbol paraguayo, el Olimpia, se meta en las semifinales de la Copa Libertadores. Fue 0-0 en la Bombonera y fue 0-0 también en el Coloso. Marcelo Bielsa, Clemente Rodríguez se va expulsado. Después Boca intentó aguantar, se la jugó a ir a los penales, aunque Blandi tuvo que si entraba liquidaba absolutamente todo, porque Newell's se quedó sin ideas en ofensiva para tratar de lastimar al arco de Orión. Riquelme erraba el primer penal y todo comenzaba torcido para el Ceneice. Después se iban a enderezar, la serie fue hasta 26. Martínez lo erró, Maxi lo convirtió. Newell's es semifinalista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El pasado 21 de mayo el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Un proyecto de ley que tiene 183 artículos y que ya ha despertado algunas críticas. Para analizar este proyecto de ley convocamos hoy a nuestro espacio de los jueves al director de CAINFO, Edison Lanza. CAINFO es la Coalición por una Comunicación Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edison? Gracias por estar en Televisión Nacional. Buenas noches, gracias Liliana por la invitación. ¿Para ustedes era una ley esperada? Sí, porque esta no es una ley que cae, digamos, de sorpresa. Es un proceso que el país ha iniciado de debate y de discusión, en particular respecto a esta ley, a partir del año 2010, que se creó un comité técnico consultivo. El gobierno, en aquel momento la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que estaba al frente de Gustavo Gómez, llamó un comité técnico consultivo para debatir los contenidos de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Hay que recordarle a la gente
que todo el sistema de medios audiovisuales del país está regido en este momento por una ley de la dictadura, que se aprobó en dictadura y que tiene una cantidad de inconvenientes muy grandes y que, bueno, forma parte un poco de nuestra historia de cómo se han conformado el sistema de medios, pero bueno, con la complejización del sistema de medios, con la llegada de la tecnología digital, con algunas convenciones internacionales que el Uruguay firmó y que estaba obligado a armonizar su legislación interna respecto a la internacional, era el momento, yo creo, que los uruguayos nos diéramos un debate sobre, bueno, qué sistema de medios queremos, cómo se va a regular ese sistema de medios, y entonces se hizo ese proceso con actores vinculados a la comunicación. Ahí en ese comité estuvieron las empresas, las cámaras vinculadas a los propietarios de los medios, la academia, los sindicatos, los actores, los productores independientes, más de 15 representantes de distintos actores de la comunicación, y se discutió durante 3 meses en forma pública, y eso terminó en unas bases de lo que hoy es este proyecto de ley. Por lo tanto, ¿recoge bastante de esa discusión? Sí, yo creo que si uno ve el informe final, que es público, los capítulos básicamente son los mismos. Obviamente esto después llevó todo un proceso de discusión al interior del Poder Ejecutivo, y desde la sociedad civil, que es donde nosotros participamos con la Coalición por una Comunicación Democrática, podemos tener alguna diferencia con alguna de las soluciones puntuales que conlleva aterrizar una ley al texto. Pero bueno, la concepción general, la filosofía general es la que surgió de ese debate público, abierto y participativo, ¿no? Es un proyecto de ley que tiene 183 artículos, bastante extensos. Vamos a abordar algunos de esos artículos que ustedes consideran que eran necesarios. Cuando me decías, era el momento, bueno, ¿qué era necesario? Bueno, digamos, como tú decías, 180 artículos, es muy extenso, pero regula distintas cosas, yo lo voy a mencionar en titulares. Lo primero es un equilibrio entre libertad de expresión y derecho de las personas frente a los medios de comunicación. Por primera vez, la ley anterior no lo recogía, se establecen cuáles son las garantías que tienen los periodistas y los medios para ejercer la comunicación. Esto tiene que ver con la total libertad de expresión, con la independencia de los medios, lo dice así, la independencia de los medios frente al poder político, al gobierno y a cualquier otro poder, con la autonomía para desarrollar los contenidos, ¿verdad? Pero también, digamos, hay una serie de obligaciones y de responsabilidades que tienen no tanto que ver con el contenido informativo que los periodistas desarrollan día a día, sino con el cuidado en presentar determinada información que pueda afectar a grupos de personas que están protegidas también por convenciones de derechos humanos tan iguales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la libertad de expresión en su artículo 13. Pero tenemos la Convención, por ejemplo, de los Derechos del Niño, que establece una serie de garantías, digamos, en mérito al interés superior que la Convención le da a proteger a la niñez. Y por lo tanto hay una serie de cosas que en los medios de pronto, y han sido objeto de discusión en este último tiempo, no se estaban respetando a cabalidad, que esta ley lo deja muy claro. Como por ejemplo la protección de la imagen de los niños, la identidad de los niños. La privacidad de los niños es, digamos, es un derecho que los medios tienen que respetar, sobre todo cuando están en situaciones vulnerables. No solo cuando están en conflicto con la ley, que es el caso de pronto más usual, pero también cuando están en una situación vulnerable porque, bueno, son objeto de un abuso, de una explotación, o estamos en situación de trabajo infantil, etcétera. Entonces, en esos casos, el medio puede informar sobre los hechos, claramente no se coarta el debate, pero sí tiene que, digamos, cautelar la identidad de esos niños. También se establece un horario de protección al menor entre las 6 y las 22 horas, y hay determinados contenidos que tienen que ver con pornografía, con violencia truculenta o violencia extrema, ¿verdad? Con la apología, por ejemplo, de la incitación al odio por razones raciales o razones de orientación sexual, etcétera, que bueno, también los medios van a tener que, de algún modo, tener buenas prácticas respecto a esto. No quiere decir que no se aborden los temas, que no se informe sobre cualquiera de estos asuntos, pero sí se tiene que hacer con determinados cuidados porque, bueno, se entiende que en ese horario los niños están viendo la televisión, etcétera. Y bueno, ahí es una regulación que no es extraña a la que tienen Europa u otros países del mundo. ¿Qué pasa con respecto a los contenidos? Se establece, por ejemplo, promover que exista un 60% de producción nacional. ¿Ustedes consideran que esto va en la línea de democratizar el acceso a la información que se genere en ese espacio?
Sí, yo creo que tiene que ver con la información nacional, generar contenidos propios, pero también con la producción nacional audiovisual. Es un hecho que los medios en Uruguay importan una cantidad de contenidos, tanto de la región, pero sobre todo de Estados Unidos, en fin, de otros destinos, y eso en definitiva son horas de trabajo de artistas, de productores, de camarógrafos, etcétera. Yo sé que a veces poner un límite arbitrario puede resultar complicado. Eso se puede llegar a discutir en el Parlamento, pero me parece que está bien que haya una cuota de pantalla. Eso lo indica, como lo recomienda la Convención de UNESCO, que protege la diversidad cultural. En un país chico como el nuestro, en el marco de la globalización, es bueno tener contenidos propios. Además, se puede generar una industria que también exporte esos contenidos. Y una cosa interesante, en España, por ejemplo, cuando entró en vigencia una cuota de pantalla similar a esta, España tenía el mismo problema que Uruguay, importaba muchos contenidos y tenía poca producción. Y hoy la industria audiovisual de televisión en España es más importante que la del cine. Después que se genera una dinámica respecto a los contenidos nacionales, se genera una industria y se genera además una cadena de valor que permite una mayor producción nacional. Creo que Uruguay lo puede lograr. Esto está rodeado también de incentivos, porque la ley establece por primera vez que todos los medios que usan espectro público tienen que pagar un canon, y ese canon va a generar una serie de fondos para justamente incentivar y promover la producción nacional de contenidos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un circuito que puede ser interesante. Edison, ¿conoces los tiempos de la televisión? Bueno, ya me tengo que ir. Nos han quedado muchos temas para abordar, pero en el Parlamento existe un ámbito de discusión, es el ámbito de discusión para que este proyecto de ley también pueda ser modificado. Sí, yo creo que es el momento... Por las resistencias, por las críticas que ha recibido. Exacto. Sí, ha recibido críticas, pero yo creo que hoy está todo el mundo más tranquilo porque sabe que acá nadie se quiere entrometer con los contenidos y con la independencia y la libertad de expresión, menos nosotros que venimos de la Asociación de Periodistas, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y hemos defendido siempre la libertad de expresión. Y lo otro que este sí tiene temas, digamos, que tocan también aspectos económicos de los medios, como la titularidad de los medios, la propiedad de los medios, la concentración de medios. Es decir, lo que trata también de combatir es que no se generen oligopolios y monopolios en la comunicación, y por lo tanto ese es un capítulo que hoy no vamos a poder abordar, pero que también incluye la ley. Es decir, no es solo sobre libertad de expresión la ley, también tiene que ver con los aspectos económicos, con la publicidad, con la propiedad de los medios, etcétera, que son garantías para la democracia, porque donde hay monopolios y oligopolios en los medios, tenemos una democracia complicada y defectuosa, donde los medios tienen un poder fáctico sobre la gente, sobre los que votan. Entonces me parece que también por ahí hay una punta interesante para seguir abordando. Bien, gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Con ustedes me reencuentro el próximo jueves. Continúan con José Sena. Gracias, Ileana, para conocer cómo va a estar el tiempo mañana. Pronóstico de nubes y negros. El viernes se inicia frío, lo que nos mantendrá abrigados, temperaturas que ascienden gradualmente hasta llegar a los 20 grados de máximas. Habrá pasaje de abundante nubosidad, lo que hacia la noche inestabilizará la zona costera, no descartándose la presencia de algunas lloviznas aisladas con posterior descenso de temperatura. El sábado tendremos que recurrir al abrigo en las primeras horas, pues la mañana se presentará fría, con mínimas en el entorno de los 8 grados. Temperaturas que ascienden rápidamente hasta alcanzar 22 grados de máxima. Habrá buena presencia de sol, lo que permitirá el desarrollo de todo tipo de actividades al aire libre, sin descuidarse, porque en la tardecita retorna el frío. Amigos, el CODICEN fijó las fechas para las vacaciones de primavera en la educación inicial y primaria. Las vacaciones serán del 18 al 20 de septiembre. En tanto, en secundaria, UTU y formación docente habrá asueto entre el 16 y el 21 de septiembre. Nos vamos. Ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias como siempre en nuestra edición de cierre a la medianoche. De mi parte, hasta mañana.